En sus comienzos, 1949, el Instituto Normal de Minas tuvo una organización muy activa. La Asociación de Padres y Amigos del Instituto Normal, con autoridades y estatuto, un consejo elector y un consejo ejecutivo que renovaba anualmente sus autoridades. Esta fue la primera de su género en el interior del país, que proclamó a la directora, y estuvo activa mientras Violeta Nin y Silva estuvo en la dirección hasta 1985. María Olmedo cuenta, los estudios eran libres, íbamos al Instituto Normal en la Escuela 8. La directora era Violeta Nin y Silva. Los exámenes se daban en Minas cuando venían las mesas examinadoras y otros en Montevideo. Las mesas venían entre fines de noviembre y mediados de diciembre, de todas las asignaturas, con profesores de Montevideo, y rendíamos los exámenes que no habíamos dado en Montevideo. Nosotros dividíamos, unos allá y otros acá. Era todo el día, 2 días seguidos dando examen, de mañana y de tarde. El instituto inició sus actividades en 1949 y permaneció durante 13 años en el local de Juan Farina y Batlle y Ordóñez, trasladándose al local de la calle W. Beltrán. Violeta Nin y Silva insistió en trasladarse a un lugar más céntrico y el consejo autorizó el alquiler. Este local pronto fue incómodo. El edificio de 18 de julio fue entregado oficialmente a enseñanza primaria y normal el 12 de octubre de 1967. El 20 de octubre de 1981 se firmó el convenio por el cual CONAE entregaría las partidas necesarias hasta completar las obras en 1983. La Intendencia Municipal asumía la licitación, administración y dirección. Firmaron Mario Barbés Arabia, intendente, Carlos Thorn, secretario, Rubén Martínez, secretario del CONAE y Violeta Nin y Silva por el Instituto Normal. Estuvimos en la Escuela 8, en Batlle, calle Marmarajá, y Juan Farina, pasamos a Washington Beltrán, calle Montevideo, donde está el INAME, de ahí al edificio viejo de 18, fuimos al Club de Pescadores en 33, y rodó y volvimos a 18 con el edificio nuevo. Violeta Nin y Silva nació en Montevideo el 24 de julio de 1915, cursó magisterio para primer y segundo grado, y llegó a Minas como directora de la Escuela 8. Formó su hogar con Alfredo Morosoli, un autodidacta que destacó en actividades deportivas, culturales, políticas, docentes, periodísticas, y director de la Escuela Industrial de Minas. Su hogar se instaló en la casa de los directores de la Escuela Industrial, sobre Avenida Varela esquina Joaquín Suárez. Susana Soma recordaba con cariño que el instituto vino a llenar una necesidad, que Violeta fue muy discutida, criticada, atacada, pero era una persona sensible, altruista, creativa con la que compartió 30 años de trabajo. Nunca dejó de golpear todas las puertas, sin desanimar. Bueno, yo creo que uno, al ser profesor en este departamento, yo ahora como profesor, uno se da cuenta que tiene como cierta responsabilidad de formar a los estudiantes de esta zona, de nuestra región, de nuestra ciudad. Entonces, creo que uno ya desde que era estudiante de profesorado, ya como tenía esa idea de que hay una parte de responsabilidad de uno, de que uno va a ser docente y que va a haber una generación que uno de una manera u otra la va a formar. Entonces, eso había que ser consciente de eso para afrontar todo lo que va a ser la carrera de profesorado y después, una vez docente, poder estar a la altura de lo que era ser docente en Minas. Y no solo en Minas, sino en toda la zona del departamento. Mi nombre es Nicole Vallés, soy estudiante actual del Instituto de Formación Docente, cursando mi último año de la carrera de maestra en Educación Común. Y para mí, el Instituto de Formación Docente de Minas significa cumplirle el sueño a esa niña pequeña que anhelaba ser maestra, y más desde aquella salida didáctica con la escuela número 1, cuando era alumna de primaria, que lo visité y supe que era un lugar al que yo quería volver. Y hoy en día el instituto ha dejado de ser un lugar físico y se ha convertido en un espacio en el cual me he podido formar, en el cual he adquirido valores y habilidades propias para mi yo docente, al mismo tiempo que he compartido con otros estudiantes esa vocación por ser maestra. Bueno, particularmente profesores en mi didáctica es donde siempre tengo que destacar, porque creo que uno siempre tiene profesores memorables. Quizá uno dice, bueno, en la historia, ¿verdad? Nombrar a Araceli Uribarri uno debería dejar de nombrarla, porque son profesores que te marcan como esa huella de que
y que a veces te llevan a preguntarte ¿por qué te gusta la historia? Porque tuve un profesor que me la hizo gustar. Pero siempre cuando uno lo mira después, a partir de su formación, quién incidió, quién fue determinante en hacerte moldear algunas cuestiones necesarias para desempeñarte como docente, creo que en el magisterio fue Glenda Hernández, la profesora que más me marcó desde el punto de vista de mi didáctica y de darle ese toque, ese pulido que le faltaba al estudiante para que lograra verse como profesional. ¿Ah? Y en el caso del profesorado, tendría que nombrar a Alex Masay, que también fue mi docente de didáctica, y Alex Masay fue también la que desde esa mirada del perfil de egreso y de esa mirada de bueno, cuáles son los atributos que tiene que tener un profesor, es la que te determina el perfil y la que ayuda a que lo construyas en función de sus orientaciones y después uno termina dándole el toque personal al profesional que quiere ser, ¿no? Dentro de los profesores que marcaron en mi carrera, me gustaría destacar la actuación de Daniela Díaz, la profesora de psicología, quien tuve el placer de tenerla como profesora en segundo, tercero y cuarto año de magisterio. Más que nada ella, porque generaba en su espacio de clase un momento para compartir inquietudes, para liberar estrés y para contar todos aquellos problemas que podíamos llegar a estar teniendo relacionados en nuestra práctica docente. Y no teníamos otro espacio que no fuera el de su clase, por tanto eso me marcó y me mostró que un docente no es solo ir y dar clases o trabajar con diferentes contenidos, sino que parte de nuestro rol como docente es escuchar y acompañar a nuestros estudiantes. Bueno, como docente aquí en el IFD, tuve varios docentes que en este momento me acuerdo, una docente que en aquel momento nos enseñaba psicología nivel 1, psicología de la educación, que muy entrañable, María de Masosa, que yo creo que acá en el IFD la conoce todo el mundo, y acá en Mina, que fue maestra y después profesora en el IFD. Y realmente teníamos un modo de enseñar a nosotros que éramos adultos, ¿no? Y llegarnos con el contenido de una manera que a mí me marcó mucho. Bueno, la profesora Graciela Mercapide, Marta Rodríguez, Beatriz Bernales, Agustín Briano también. Y bueno, después tuve los profesores de lo que era la modalidad específica en Montevideo, que bueno, nombro a Alicia Conegui porque realmente fue como un baluarte en cuanto al inicio de entrar la materia en la parte del semipresencial, ¿no? En hacerlo a través de internet, en forma digital, y eso es algo que yo creo que de alguna manera Alicia Conegui falleció hace tiempo, pero creo que de alguna manera alguien tendría que reconocérselo porque fue muy importante su aporte. Dentro de las satisfacciones que me ha dado la carrera, me gustaría rescatar mucho la que tiene que ver con las prácticas dentro del aula, con los estudiantes, donde he sido testigo de los avances que tienen los niños y que a veces, por más mínimo que sea, ese progreso está y se ve, y es un reflejo de nuestro accionar como docentes y del impacto que nuestro rol genera en el aprendizaje. Uno tiene que poner la mirada allí siempre en la misión del instituto, que es la de formar generaciones de docentes. Entonces, creo que ahí está la satisfacción. El ver el proceso del estudiante, desde el ingreso, su recorrido formativo, su trayectoria educativa, y ver cómo ese estudiante, que a veces uno lo ve en primer año, un poco con algunas líneas de orientación mínimas y a veces hasta algunas imprecisiones en su definición vocacional, y cómo los muchachos la buscan, la definen, la construyen a esa vocación, y después los logra ver en cuarto claramente convencidos de la docencia y de su función, y desarrollar su práctica docente, defender su examen final, y a veces en este momento, en el plan actual, defender el ensayo con el que
se reciben los estudiantes de cuarto, y entonces creo que la satisfacción está en esa. Cuando uno logra ver al alumno en primero y al alumno en cuarto, la soltura, la presencia, la fuerza con la que defienden su tesis de grado, y además la postura como profesionales con las que después de inmediato se insertan en el campo laboral, y uno los ve desenvolverse como maestros empoderados, posicionados y con la túnica, digamos, en plena significación de lo que representa la docencia y el magisterio nacional. Creo que por ahí por donde pasa la gran satisfacción que uno siente en ver el recorrido, el trayecto del estudiante y verlo egresado. Bueno, como docente, la verdad que ha sido, en un montón de aspectos de mi vida, ha hecho que mi vida tenga como más, mucha más rica en cuanto a experiencia, al encuentro con los estudiantes, con los colegas, con el conocimiento, y ver cómo una cosa tan interesante, que es algo difícil de transferir a veces, como uno como docente, el aprendizaje que obtiene estando con alumnos. Que uno a veces se piensa que en el rol de docente uno es el que enseña y el alumno aprende. Entonces, pero es una cosa de intercambio, de ida y vuelta, y ese compartir el aprendizaje, y cuando uno enseña también uno aprende vivencia, aprende experiencia de vida de otro. La verdad que la experiencia en la educación me ha mejorado en realidad como persona. De aquí a 10 años considero que en la formación docente va a haber una mayor inclusión de las tecnologías en la formación, donde se ampliará la gama de plataformas y de herramientas destinadas justamente a la formación de educadores, donde podrán obtener y adquirir más recursos y conformar una gran comunidad de educadores. Bueno, yo pienso que ya sea dentro de 10 años, 20 años o 50 años, obviamente lo que es las modalidades de enseñanza van a diferir mucho. Hay cosas que ni nos imaginamos cómo podrán ser. No sé el impacto que podrá tener el tema que ha surgido este año, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Eso va a ser un cambio dramático, creo yo, tanto en la enseñanza de los docentes como después cuando uno egresa, no sé. Pero hay algo que es la parte que no se puede olvidar nunca, que es la parte humana, que uno trabaja con material humano. Entonces, eso creo que es algo que es fundamental, que siempre esté presente en la enseñanza del docente, que obviamente que en la parte de didáctica se hace hincapié, que es el trabajo con gente. Uno aquí no es el empleado de una empresa, sino que está trabajando con un material muy sensible, y que son jóvenes, que pueden ser jóvenes o eventualmente pueden ser adultos, pero sí que trabajan con material humano. Entonces el humanismo en la educación, más allá de los adelantos o de las diferentes modalidades de enseñanza que pueda haber, creo que eso es algo que nunca se puede perder. Bueno, la formación docente, a la formación docente creo que le pasan cosas que está bueno que le pasen, y que es la constante contradicción, la constante sensación de que estamos en crisis, la constante sensación de resistencia al cambio. Lo mejor que le puede pasar a la formación docente es estar viviendo el cambio. El cambio, lo primero que hacemos los docentes es resistirlo, decir, un cambio de planes, una nueva modalidad, y lo mejor que nos puede pasar es que haya un cambio de planes, y un cambio a veces en las miradas y en lo que se nos pide que hagamos, en cuanto a planes de estudio, en cuanto a metas, en cuanto a, si educamos por competencias o no. Es decir, eso aparentemente desacomoda un poco, pero en definitiva es lo mejor que nos puede pasar. Y sobre todo, el poder poner en discusión cuántas de esas cosas nos pueden llegar a permear
cuánto realmente seguimos haciendo de la misma manera que lo veníamos haciendo y hasta dónde podemos estar dispuestos, aunque sea a modificar un poquito de mi práctica y de mi manera de ser y de dar las clases y de trabajar en la docencia y de formar a los muchachos. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, en definitiva, a la formación docente, ¿cómo la veo de aquí en adelante? La veo siempre como en un tembladeral, pero es lo mejor que le puede pasar a la formación docente. Porque creo que de eso es de donde hay que sacar partido y hay que sacar provecho de esa dialéctica que siempre nos pone frente a la duda de hacia dónde vamos. Bueno, el hacia dónde vamos también debe incluir obviamente la discusión acerca de la formación universitaria o no universitaria, pero eso nos pasa, estamos siempre como en un terreno, como en un puente, estamos siempre atravesando un puente, ¿ah? Y hacia dónde vamos es lo que está del otro lado, pero creo que lo que nos pasa es que nunca llegamos al otro lado, pero bueno, está bueno estar atravesando el puente, no quedarse de este lado, sino en el medio del puente. ¿Qué hay del otro lado? Es una formación que no sabemos si va a ser terciaria siempre, si va a ser terciaria y no universitaria, si va a ser universitaria, pero lo bueno que sabemos es que es necesario que siempre esté en discusión qué docente queremos formar en función de qué idea de hombre y qué idea de sociedad hay en ese momento. Bueno, yo terminé el profesorado en el año 2008, justo antes que se hiciera la reforma del instituto como está actualmente. Y yo la parte nueva del edificio no la conocía hasta hace poco, no había ingresado de nuevo al edificio y realmente ha mejorado muchísimo lo que es las condiciones de estudio, pero digamos, en aquel momento no es que fueran malas las condiciones, simplemente que era diferente y todo el mundo se adaptaba a lo que había. ¿Y conociste el edificio acá en la calle 18? Sí, el edificio ya estaba acá en la calle 18. Sí. Bueno, conocí dos, la del instituto de la década de los 80, que estaba en construcción y por lo tanto la carrera de magisterio yo no la hice acá porque el instituto funcionaba en un local prestado en la calle 33, casi Rodó, que era un local que la señora Violeta Nin había conseguido para que funcionara el instituto mientras se construía de la calle 18 de Julio, que por demolición del anterior edificio, que era el viejo Hotel Salus, que fue demolido, yo no lo conocí, he visto fotos solamente. Yo cuando vi la construcción de este edificio de 18, y la carrera la hice en la calle 33, en el local de lo que hoy es el Club Pescadores, o no sé si sigue funcionando el Club Pescadores allí. Y nos mudamos, cuando el año que nos recibíamos como maestro, vinimos a dar los exámenes. En aquel momento dábamos exámenes obligatorios de todas las carreras, ¿no? Y los exámenes en el mes de diciembre, del último año de la carrera de magisterio, los vinimos a dar a este local de la calle 18, cuando todavía no estaba del todo terminado, porque por ejemplo recuerdo que no tenía luz eléctrica. Y que, por lo tanto, si los exámenes, como en muchos casos nos pasó, porque los exámenes eran escrito y oral, y a veces hacíamos el escrito durante la mañana, pero el oral llevaba toda la tarde, porque íbamos pasando de a uno a dar el oral, y nos agarraba la noche, y en el instituto no había luz, y por lo tanto me acuerdo de haber dado varios orales a la luz de la vela, porque el tribunal seguía funcionando, se hacía la noche, y en el salón no había luz, y por lo tanto llevaban velas y dimos los orales, para no pasar para el otro día, el oral, y se terminaba de dar, aunque hubiera llegado la noche, a la luz de la vela. Eso fue en 1987. En el año 88, este edificio de la calle 18 ya se habilitó con todos sus servicios, luz, agua y todo, y empezó a funcionar. Por lo tanto, conocí este edificio de la calle 18 y su remodelación, que se hizo sí ya bajo mi dirección en el año 2010. La ampliación, donde se agregaron departamentos, bibliotecas, sala de lectura, y salón de actos remodelado y al servicio de las nuevas funciones que la formación docente tenía que cumplir en el plan 2008, que eran los departamentos académicos. Este edificio que hoy nosotros usufructuamos y disfrutamos
fue ampliado y remodelado ya bajo mi dirección. El semipresencial surgió en el 2003 y yo lo empecé a realizar en 2004. Me acuerdo que era totalmente nuevo y la asignatura que yo cursé, que era Arte y Comunicación Visual, fue una de las materias pioneras en cuanto al semipresencial, porque me acuerdo que había algunas asignaturas que en esa época eran muy reticentes a lanzar el programa que no fuera presencial, ¿no? Había un tema de, no sé cómo decirlo, porque digamos que las autoridades o los inspectores de alguna asignatura no querían desarrollar el tema de alguna materia, me acuerdo, creo que era historia, creo que era, pero no estoy seguro, que no lo desarrollaban en modalidad semipresencial. Entonces, en esa época, nosotros tuvimos una profesora, me acuerdo, de Alicia Conegui, que era una de las profesoras nuestras en Arte y Comunicación Visual, en Montevideo, que me acuerdo que siempre nos decía, fue una de las primeras que hizo contenido para semipresencial, y siempre nos decía, yo pensaba, allá en Montevideo, en mi departamento de Montevideo, me ponía a pensar en un estudiante que estuviera en el medio del campo con una computadora, ¿cómo yo hacerle llegar los contenidos a ese estudiante que pudiera estar al tanto de esos contenidos tal como si fuera un alumno que estuviera sentado enfrente mío en una clase? Dice, y yo con esa idea, fui elaborando los contenidos de la asignatura. Y realmente creo que fue esta materia fue una de las precursoras y creo que fue una de las que ha tenido más egresado en cuanto a la modalidad semipresencial. Que obviamente, por ser el tema de la imagen, se presta mucho el arte y la comunicación visual. Pero en aquel momento 2004, realmente fue un desafío la semipresencial. Bien. Nombró el tema de que hizo profesorado de historia. ¿En qué modalidad lo hizo? Hice el profesorado de historia en la modalidad libre. El régimen libre era, hacías las asignaturas de ciencias de la educación, en aquel momento le llamábamos tronco común, en el instituto, que en mi caso, como yo ya era maestro, porque mi primera formación fue de magisterio, yo esas asignaturas las revalidé, hice una convalidación global de mi título de maestro por las asignaturas de ciencias de la educación de la carrera de profesorado. Por lo tanto, yo solamente el profesorado de historia lo hice dando exámenes libres en el IPA. Fue el plan 86, era un profesorado de 4 años, donde preparábamos las asignaturas de historia específicas del profesorado de historia y las íbamos dando año a año en régimen libre, en carácter libre, y nos presentábamos al IPA como estudiantes libres del interior del país. Considero que una herramienta clave y fundamental para la formación de docentes, hoy en día considero que una herramienta clave para la formación de los docentes son las plataformas virtuales, como es el caso de CREA o como yo tuve la experiencia de utilizar Edmodo, ya que en el mundo digitalizado y globalizado en el que vivimos es importante que se cuente con plataformas virtuales para generar espacios de discusión, de debate, al mismo tiempo en el que se pueda evaluar y que el estudiante pueda adquirir de allí los propios materiales de estudio para trabajar no solo de forma sincrónica, sino también asincrónica. Bueno, recordar que 75 años no es poco, recordar que la visión de 1949 no dista mucho de la que tenemos hoy, a pesar de que pasaron 75 años. El enclave del instituto no nos distancia mucho de 1949. El instituto hoy es en la región un centro de referencia. Cuando nosotros vemos que nuestros estudiantes son de Aiguá, de Soca, de Montes, de Miguel, decimos, esto no es La Valleja, y sin embargo nosotros tenemos un instituto de formación docente que recibe un alumnado de una geografía que nos excede a la del departamento y que por lo tanto es muy necesario, a pesar de otros criterios de regionalización que a veces las autoridades han pensado, es muy necesario seguir considerando por qué se fundó el instituto.
Se fundó para darle cabida a esas muchachas que no tenían dónde ir a estudiar y por lo tanto el instituto eso no lo ha perdido, lo sigue cumpliendo y sigue desafiándonos a que tenemos que seguir siendo ese centro de referencia formativo y cultural en la región que fue en 1949. Muchísimas gracias.